Bueno, bienvenidos a todos, bienvenidos a toda la comunidad de Guatapé y de los que nos estén escuchando en cualquier parte del mundo a través pues, de este podcast. Yo creo que una de las razones principales por las que se creó este podcast es para mostrar un poco el, el lado más humano de ese David que todos ven en la calle, que de hecho se ve muy humano, pero entonces queremos como mostrarle a la gente de esa parte humana de David y de todo lo que se llevó a cabo para que David sea lo que David es hoy. Entonces, David, Franco Vallejo, bienvenido, ¿cómo estás? Grubita, muchas gracias, muy bien, gracias a Dios. Un saludo muy especial para usted, para toda su familia. Bueno, vamos a hablar de David y queremos hablar de quién es David Esteban Franco. ¿Qué edad tiene? Tus papás, tus abuelos, tu familia, todo así como muy general en cuanto a David Franco. Grubita, ¿quién es David Vallejo? David Vallejo es un hijo de Guatapé, tengo 35 años de edad, soy abogado, ejerzo mi profesión desde hace 10 años. Eh, Tengo un hijo de 7 años, que es mi adoración, mi vida entera, se llama José David. Tengo 4 hermanos, 2 por el lado paterno, que es Laura y Julio, y por el lado materno, mi hermanita María Camila, que está en el cielo y es un angelito y me acompaña desde siempre. Sí. Y con quien más comparto, que es mi hermano Marlon, que vive en Guatapé, que todos lo conocen, pues. Dos hijos de Mi Guatapé, hermano, pues, 2 hijos literal. todos son, sí, 2 hijos de Guatapé, correcto. Mi padre se llama Dubián Botero, más conocido En el bajo en mundo. el bajo mundo como Mantequillo, le dicen Mantequillo. Mi madre se llama Marina Vallejo y mis abuelos maternos se llaman Gilberto Vallejo y Esther Solina. Y mis paternos, Rosalba y Julio Botero, que también está desde el cielo acompañándonos. David, cómo fue tu infancia? La crianza, ¿cómo fue esa crianza y esa infancia tan, tan marcada por esa figura paterna de tu abuelo? ¿Cómo fue esa crianza y cómo fue esa niñez tuya? Yo creo que eso es muy importante, una muy bonita pregunta. No, yo me crié con mis abuelos maternos gruitas, usted lo conoce, pues, Sí, iba claro, mucho a la sí, casa sí, sí. y hacíamos mucha locura juntos. Con mis abuelos maternos yo me crié con mi abuelo Gilberto y mi abuela Cersolina. Ellos son un referente muy importante para mi vida personal, porque mi abuelito siempre fue esa persona que me guió, me enseñó lo que es trabajar y conseguir las cosas desde muy pequeño. Y digamos que fue el que me enamoró junto con mi tío Julio de la política en Ujú. el municipio. Mi abuelito ha sido un líder, fue un líder político y un referente político en mi municipio, en nuestro municipio, en Guatapé. Y ahí fue pues que me empezó a gustar mucho la política. Adicional a eso, mi tío Julio en esa época, yo estaba de niño, él era concejal y me marcó mucho pues porque le tocó una época dura, una época de la violencia, una época donde era complejo ejercer la política como tal de una manera tranquila como la podemos ejercer el día de hoy con Sí. muchas libertades. Y eso me marcó y me gustó y ya después de tantos años estamos iniciando un proceso que con la ayuda de Dios y de toda la comunidad, yo sé que vamos a sacar adelante. Pues yo creo que ese lineamiento político no solamente se vio influenciado por tu abuelo y tu familia, sino que nosotros también vimos como ese proceso desde que éramos unos niños, como que Sí, vimos siempre una tendencia a eso. Fuimos testigos directos de esa transformación que tuvo David de ser un niño extremadamente cansón, plaga, a ser la persona que eres ahora y como que nos hace como sentir muy orgullosos, o a mí me hace sentir muy orgulloso, ver ese proceso y ese cambio y ese nivel de maduración que se alcanza a, quizá dirían las personas mayores, a tan corta edad, porque yo siento que nosotros todavía tenemos mucho por dar. es, Entonces, es muy bueno y muy bonito ver ese cambio que has tenido, no solamente físico, sino también mental, que eso puede darle como muchísima seguridad eh, a toda la comunidad.
en cuanto a todo lo que tenga que ver con la gestión del pueblo. Así es, Grúa, y no solamente ese cambio, porque yo sé que mi vida ha tenido muchos altibajos, como la vida de muchas de las personas que nos acompañan, pero que siempre hemos logrado salir adelante y sacar las cosas cuando nos las proponemos de la mejor manera y en beneficio de nuestro pueblito que todos amamos de una manera, mejor dicho. Lo que usted dice puede para unos sonar chistoso, pero no sabe lo importante que es que usted le diga a la gente, no se dice Piedra del Peñol, sino Peñón de Guatapé, por ejemplo. Sí, Eso es sí, muy sí. importante porque es la historia Eso para nuestra. nosotros es, Para pucha, nosotros es que eso ya le toca a uno adentro. así es. Bicha, pero entonces venía hablando de tu infancia. ¿Tenés algún, no sé, algún momento en tu infancia que te haya marcado? Y me gustaría también tocar un poquitico, no sé, qué le gustaba a David cuando era chiquito, hobbies, pasatiempos, aparte pues de estar con nosotros todo el tiempo, ¿qué más te apasionaba? Gruita, vea, lo que más me apasionaba a mí en realidad era compartir con mis amigos. Nosotros tuvimos una infancia muy feliz en Guatapé. Sí. Yo creo que la preocupación más grande era en ese entonces que nos castigaran o que no nos dejaran salir. A usted sí que lo vivían castigando. Todo el tiempo. Todo el tiempo. Todo el tiempo. Todo el tiempo lo castigaban. Pero esa es una infancia muy bonita en nuestro municipio. Y en realidad mientras estuvimos en primaria y en secundaria, mi visión de vida era muy diferente a la que tengo hoy en día, ¿cierto? Porque yo era una de las personas que en ese entonces, como éramos muy plagas, yo creía, siempre tenía esa pregunta de, bueno, ¿yo para qué sirvo? ¿Qué voy a hacer en mi vida? ¿Qué quiero? Y siempre quise incursionar en el comercio. Usted lo conoce, usted sabe que sí. en 11 se presentaron todos a la universidad, ¿cierto? Organizamos como muchas cositas. Y yo tenía definido que yo quería salir de Guatapé e incursionar en el comercio. Pero por mi abuelo Gilberto, una vez, a mí no se me olvida ese momento, porque es un momento muy marcado. Nosotros siempre salíamos en Guatapé a desayunar. Siempre era la hora feliz, 9:30 de la mañana. Sí. La hora feliz para desayunar. Cada quien desayunaba en su casa y regresábamos a estudiar porque era una jornada completa. Y en ese desayuno mi abuelito me dijo, bueno, mijo, se está acabando el año, ya se va a terminar y usted ya está en 11. ¿Usted qué piensa hacer? Entonces yo le dije, ¿cómo así? ¿Qué pienso hacer? Yo le estaba echando mantequilla a la arepa de choco. Mi abuelita hacía unas arepas de chocolate muy, muy buenas. Y yo le dije, ¿cómo que qué pienso hacer, abuelo? No, yo termino y la idea es irme para decirle a mi padre, si él bien lo tiene, que me vaya para Cartagena. Y mi abuelito cogió y paró, me miró, porque él siempre se hacía en su puesto. Sí. Como la figura principal. Me dijo, ¿cómo así? No, señor, usted tiene que estudiar, usted tiene que ser alguien en la vida. Y yo lo miré, ay, abuelo, ¿cómo así? Además que no sabíamos el tema económico, cómo iba a ser también para el tema del estudio. Y ahí fue que me dijo, yo sé que usted sería un muy buen médico para la familia. Yo le dije, no, abuelito, usted sabe que eso es imposible, yo no puedo ver ni un accidente. Y así empezamos, pues, como ese tema, y me dijo, entonces, me dijo, no, abuelito, yo estoy bien, usted me enseñaba a trabajar. Cuando eso, mi abuelito tenía los barcos, había un negocio familiar que eran los barcos, que mi abuelito siempre creyó en ese tema del negocio familiar con las embarcaciones en Guatapé, que usted también trabajó por cierto, allá meciando conmigo. Sí. Meciando muchos. Pues no sé si trabajamos, pero sí. Sí, se le puede llamar trabajo a eso, pues. Pero en realidad esa fue también una etapa muy bonita. Y mi abuelito me dijo entonces que entonces qué pensaba. Yo le dije, no, ¿usted quiere seguir trabajando? Me dijo, no, señor, usted tiene que ser alguien en la vida. Mira a ver entonces usted en qué se enfoca, qué le gusta, qué le apasiona. Y hacemos el esfuerzo para que usted empiece a estudiar. Yo me fui más cabezón para el colegio. Dios mío, ¿yo qué hago? Bueno, y en ese entonces otra cosa que me marcó, que me pareció chévere, fue una profesora. Sí. Que yo sé que usted la conoce. Claro que sí, obviamente. La profesora de la Villada.
Y en alguna clase me preguntó lo mismo que me preguntó mi abuelo yo le respondí, profe, es que yo no sé para qué sirvo yo realmente, no sé qué quiero en mi vida, todavía no sé. Y me dijo, hombre, usted tendría madera para ser abogado. A mí me dio mucha risa porque en realidad no me veía así. Y daba grúa. Afortunadamente terminé mi carrera y me enamoré de mi carrera. Sí era lo que Si yo era quería. por ese lado. Sí era por ese lado. No, y yo diría que la manera en la que vos te comportabas con la gente era, digamos, otra indicación que de pronto era por ese lado. Sí. El lado un poquitico más humano, como más de la gente, como más servirle a la gente, más de tener mucha conexión con las personas, de hablar, de tener conversaciones. Entonces, yo creo que más por ese lado fue que también se te vio, digamos, un poco la pasión por todo lo que tenga que ver con los temas del derecho. Así es. Bicha, ¿qué soñabas de niño ser cuando grande? Yo quería ser un gran comerciante cuando grande. Admiro mucho a esa gente que viene de abajo y que con pulso, con mucho trabajo, con mucha constancia, logra esos objetivos tan importantes. Además que admiro mucho a los comerciantes y empresarios del municipio de Guatapé porque muchos de ellos tuvieron que desplazarse a otras ciudades para buscar su futuro. Sí. Y hoy los admiro demasiado porque están retornando a Guatapé con sus inversiones, generando desarrollo, generando empleo, generando calidad de vida para nuestros guatapenses. Admiro mucho ese tipo de personas. Eso quería ser comerciante hasta que empecé mi carrera de Derecho. Ahí mi carrera de Derecho como tal me hizo cada día enamorar más, me concatenó mucho a la infancia con mi abuelo cuando lo acompañaba a sus reuniones políticas y ahí sí que empezó el tema. Entonces empezamos ya a querer mucho este proceso que después de 14 años, Gruita, hoy tenemos la confianza, el conocimiento, las ganas, la motivación para buscar este objetivo que se nos propone próximamente. Así es. Yo creo que estamos, yo te siento muy preparado, la verdad. Es un camino duro, es un camino que puede tener muchos desafíos, pero siento que tienes el equipo y las armas necesarias para afrontarlo, que eso es muy importante y eso genera mucha confianza con la gente. No es solamente decir por decir, sino que bueno, vamos a decir, pero vamos a decir con argumentos, con bases, con un equipo muy capacitado. Eso a mí, como persona normal de Guatapé, me genera tranquilidad, que eso es un factor que no muchas personas pueden ofrecer. Entonces eso es importante. Pero venga que nos saltamos una cosa. Ganas y conocimiento. Nos saltamos una cosa. Dígame. ¿Dónde estudiaste en Guatapé cuando eras chiquito? No, eso es... ¿Dónde estudiamos, mejor dicho? Porque lo que David diga es por dos, porque ahí estaba yo al lado de él. Así es. Éramos varios que nos manteníamos juntos allá. No, estudiamos la primaria en la escuela Amalita Urrea. Escuelas que ya no existen. Esto ya no existe. Estamos hablando de escuela Amalita Urrea, nos tocó la primaria. Estuvimos en las dos. Le decían, recuerde que en ese entonces la llamaban escuela de niños. Sí, nos tocó estudiar en las dos escuelas. Y el bachillerato en ese entonces se llamaba Liceo Nuestra Señora del Pilar, que ahora es institución educativa. Ahí hice el bachillerato, siempre, todo el tiempo. Ahí hicimos el bachillerato hasta 11, con todas... Yo creo que nosotros no nos separamos de ningún año. Jamás. Nunca nos separamos. ¿Cierto que no? No. Sí, nos separamos yo creo que fue en octavo. ¿Usted estuvo en octavo qué? En octavo B. Yo estuve en octavo A. En octavo A. Y fue muy duro. Fue muy duro, sí. Fue un año muy difícil. De hecho, nosotros en el laboratorio de inglés éramos las personas que más... Nosotros tenemos un par de historias de... O sea, David y yo literal tenemos historias haciendo muchas plaguras en inglés, en religión. De hecho, la hermana está nuevamente en Guatapé, la hermana Gladys. Un saludo para la hermana Gladys. Y yo cuando la vi me emocioné demasiado y ella también se emocionó mucho
porque independiente pues, de que uno haya sido muy plaga en ese momento, pues Te reconoció. y uno tiene un Te cariño. reconoció, sí. Bueno, yo creo que podemos dejar así por este primer episodio. En el próximo episodio vamos a hablar un poquitico más de ya la parte no tan de la infancia de David y lo que fue David antes de lo que es ahora, sino que ya vamos a entrar un poquitico más en materia en lo que es toda su adolescencia, su parte de la universidad y cómo todas esas experiencias lo han llevado a lo que es ahorita. Entonces, pendientes ahí para el segundo episodio. David, ¿algo que quieras decir para despedirte? No, muchas gracias. Que lo sigan mucho. No, que lo sigan a en- usted, que lo sigan Sí. a usted. Necesitamos que lo sigan a usted. Que nos sigan mucho en este proceso que iniciamos. Bueno, ya saben que todos lo pueden seguir a David en sus redes sociales, ahí van a aparecer en la pantalla para que vayan y si tienen alguna pregunta, algún comentario, quieren mandarle algún mensaje, pues no duden en mandárselo, que él muy atentamente se los va a responder. Y si, Ahora. no, y si lo ven en el pueblo, pues claramente también le pueden hablar. Siempre. Siempre. Chao.